Porque hablábamos también al principio, por ejemplo, la idea de este programa de Importando Talento es también descubrir esos talentos, esas cualidades que todos tenemos en mayor o menor grado y que muchas veces están escondidas y que no desarrollamos completamente al 100% o no las explotamos como debiéramos. Sí, sí, Entonces sí. no es tan raro Ujú. quizás el concepto si lo extraemos un poquito a a Sí, la sí. normalidad, a la cotidianidad Sí, sí, sí. de todos. En sus creaciones, concretamente, me gustaría ya pasar un poquito a lo que nos podemos encontrar viendo las obras de Javier Medina. Encontramos color y forma y mucha energía. Mm. ¿Cómo se relacionan estos elementos en sus cuadros, por ejemplo? Bien. Bueno, el color, mis cuadros tienen sobre todo dos componentes. Uno es toda la parte de los colores, donde se van fundiendo con una suavidad, el esfumato, la técnica del esfumato que Leonardo da Vinci fue uno de los maestros que trabajó en aquellos tiempos. Como el color representa una energía. Y cuando los colores van transitando de manera suave de un espectro cromático a otro, esto yo lo denomino disolución. Esta es la parte de la disolución de la obra de arte. Y la geometría son las formas concretas y específicas planteadas encima de esta disolución cromática, y yo lo denomino concreción. ¿Qué sucede? Coexisten dos conceptos en la obra pictórica, la disolución y la concreción. La disolución es una energía, una forma energía, no una forma, sino una forma de energía, que activa el hemisferio derecho del ser humano de manera inconsciente y automática. Y la concreción es la precisión, el cálculo, todo lo específico, lo concreto, activa el hemisferio izquierdo de manera automática. Entonces sucede que cuando el espectador está delante de una obra, sin él saberlo, siendo inconsciente la mayoría de ellos, pues está viendo un equilibrio de fuerzas de los dos hemisferios izquierdo y derecho. Y cuando los dos hemisferios están equilibrados en un ser humano, la potencialidad y las capacidades de este ser, de esta persona, se aumentan, se amplifican, en cualquier ámbito. Es como la fuerza también, ¿no? Sí. Que representa esta unión, porque viendo uno de sus cuadros esta mañana, antes de esta entrevista, sí me llamaba mucho la atención ese cromatismo, esos colores que forman a su vez un ritmo, una musicalidad, pero también con las formas geométricas se creaba un espacio mucho más, con mucha más profundidad. Sí, sí, sí. Y, sí y más armónico quizás también. Sí, mucho Pues, más armónico, es cierto. Bueno, nos hablaba de Leonardo da Vinci. Hay muchos críticos que a usted lo denominan de esta manera. También hablan de su obra, bueno, no sé, sí, sí, sí. No, no. Sigue, sigue. continúo. Sí. Bueno, también hablan de su obra como una de las propuestas más vanguardistas del siglo XXI. ¿Qué le parece toda esta Bien, bueno, crítica? me parece muy bien que los críticos que digan lo que quieran, a mí me parece muy bien, me parece fenomenal. Es vanguardista en el sentido de que utilizo conceptos y códigos diferenciados a lo que se ha hecho hasta ahora. Con lo cual, se puede demostrar que a través de un soporte tradicional como es un lienzo, un bastidor de madera, un lienzo y unos óleos y unos acrílicos, los elementos naturales de la pintura desde siempre, que parecía que algunos decían que la pintura estaba muerta, que ya no aportaba más, pues eso no es cierto. O sea, el arte, la creación es infinita. Y creo que y lo digo desde la humildad, pero con el convencimiento de que es así, que estoy transportando a través del arte pictórico vanguardia, que en un futuro, en un presente ya está habiendo reconocimiento a codificaciones numéricas, matemáticas, todo lo que se habla de la geometría cuántica, de los impulsos cuánticos del universo, todo esto ya se está empezando a ver, pero en un futuro cercano e incluso más lejano van a aparecer cosas que todavía no sabemos ni que existen. Quizás es una evolución también del arte, ¿no? Porque siempre se ha tenido muy separado lo que es el ámbito geométrico, el ámbito matemático, del ámbito artístico. Pero ahora los estamos aunando. Será el futuro, entonces. Es que tiene que ser el futuro, porque el artista debe representar la totalidad. Vamos hacia la unificación de la conciencia. Y en esa unificación de la conciencia podemos utilizar muchas herramientas diferenciadas. Arte, ciencia, matemáticas, misticismo e incluso religión. Yo no quiero entrar por el terreno de la religión porque es complejo, pero el arte, como elemento cohesionador de todos estos, cohesionador para transmitir conocimiento, información al observador, debe unificar
estos conceptos. Una obra pictórica, una obra artística, debe tener un contenido misterioso que ayuda al observador a querer ir más allá. Pero debe tener un contenido también científico, matemático y, ¿por qué no, místico, ¿no? Entendiendo la mística como lo trascendente, ir más allá de esta realidad, traspasar fronteras de trascendencia, lo cual nos va a aportar lucidez a la conciencia y conocimiento. Ya lo hizo, por ejemplo, Leonardo da Vinci, que decíamos Sí, antes. fue uno de los que lo hizo, y quiero decir una cosa, la obra de Leonardo da Vinci, todavía hoy en día, poquísima gente sabe descodificarla. Hay mucho que hablar sobre el asunto. Y aparte de Leonardo da Vinci, ¿qué otros artistas influyen en su obra? ¿Qué otros artistas tiene como referente? Conscientemente ninguno. Y Leonardo no influye, bueno, no es que Leonardo haya influido, sino que con el paso del tiempo, cuando he ido descubriendo estructuras arquetípicas, geométricas, codificaciones en mis pinturas o en mis creaciones, he visto un paralelismo y algún momento convergente de ciertos conceptos. Pero en principio yo, cuando tuve la experiencia aquella vital en la selva venezolana, digamos que lo que me sucedió, por explicarlo de una manera lo más sencilla posible, se me quedó el archivo de la memoria borrado en blanco. Entonces a partir de ahí empecé ¿Un lienzo nuevo? Un lienzo nuevo, empecé a cero. Yo, de hecho, estuve muchísimos años que no me interesaba ir a ver exposiciones, ni museos, ni de artistas no reconocidos, ni reconocidos, nada. Precisamente porque estaba en un proceso formativo de mi propia nueva conciencia, vamos a llamarlo así, y no quería que ni siquiera a nivel inconsciente fuese influenciado. Entonces tuve un tiempo largo donde no me relacionaba con el mundo del arte, para mantener esa pureza de conexión de lo que yo había activado a través de esa experiencia. ¿Y cómo se consigue mantener esa pureza con la de tentaciones, por decirlo de alguna manera, ya que acuñamos el término pureza, tenemos ahora mismo? Porque estamos completamente rodeados de información. Es imposible no ir por la calle y ver un cuadro o ver una representación pictórica que nos recuerde algo y que, aunque no lo queramos, inconscientemente nos influya. ¿Cómo lo consiguió? Bueno, yo creo que eso lo conseguí confiando en mí mismo, sin tener miedo, sabiendo o intuyendo que cualquier cosa que me empezara a hacer delante de un lienzo, o cualquier obra artística que empezara a desarrollar, que eso tenía un origen y un sentido coherente. Es toda una cuestión de fe, de confianza en uno mismo y de fe, ¿no? Simplemente. Que además ahora mismo estamos hablando de este caso concreto, pero siguiendo un poquito también lo que es la temática de este programa, Importando Talento, y de cómo podemos salir de situaciones difíciles, esa fe, esa confianza, ese perder el miedo, nos ayuda también en muchas ocasiones críticas, ¿verdad? O sea, nos ayuda a salir. Siempre. El miedo, bajo mi punto de vista, es lo que paraliza al ser humano, lo que paraliza a la sociedad, lo que paraliza cualquier cosa. Sí, es verdad. Bueno, el arte también nos comentaba antes de hablar de esta etapa de pureza, que puede ser también un medio de transmisión, decíamos, de información, hablando de la evolución del arte en sí. Y el arte, yo creo que tiene una función socializadora también. Lo ha tenido a lo largo de todos los siglos. Siempre nos ha transmitido datos e información de otras épocas. Yo no sé si ahora mismo, por ejemplo, usted tiene algún compromiso con la sociedad a través de su arte. Bueno, compromiso explícito no, implícito quizá lo haya. Mi compromiso primero es conmigo mismo, porque si el compromiso conmigo mismo funciona, si yo estoy comprometido conmigo mismo, si yo, vamos a hablar en otros términos, a lo mejor un poco más, si yo a mí mismo me respeto y yo me amo a mí mismo, ¿no? Y entonces eso se va a transmitir fuera. Sí, es verdad. Y un poco más que un compromiso, un interés, me interesa transmitir a través de la obra pictórica de manera visual cómo son y cómo están codificadas, cómo pueden ser otras realidades. Esto es lo que usted pretende aportar a la sociedad de una manera consciente e inconsciente, las dos formas. Sí. De las dos formas. Pero ¿y la sociedad? ¿Cómo trata la sociedad al artista actualmente? En nuestro país, por ejemplo. Bueno, hay de todo. Pero tengo que decir que en nuestro país, en España concretamente, le falta, a mí esto me molesta un poco decirlo, me duele, pero creo que a España como globalidad le falta educación artística y conocimiento, le falta cultura artística.
en relación a otros países, ¿no? Que no talento. No, talento no. Talento creo que sí que hay suficiente. Y en lo que se refiere, por ejemplo, al movimiento económico que genera la cultura, que genera todo este contenido artístico, ¿cuál es más o menos, cómo fluye en nuestro país? Tenemos o sea, quiero decir, ¿se mueve la industria cultural, mueve mucho flujo económico o estamos estancados Sí, bueno, o es rentable? Vaya, esa es la palabra, sí, ¿es rentable? Sí, depende en qué área. Yo no soy muy experto en esta materia, pero tengo que decir que a los artistas consagrados de toda la vida, y digo toda la vida porque es que esto sí funciona, ¿no? Pero los galeristas, la mayoría, no digo todos, españoles, les cuesta apostar por talentos nuevos. Y ahí están cometiendo un gran error. Porque esto implica parálisis y no evolución. Y para mí el arte es un elemento que está en permanente evolución constante, ¿no? Y ahí en España, en España, no apuestan por los nuevos artistas. Muy poquitos son los que lo hacen de verdad. Decimos, por tanto, que el arte podemos entenderlo como talento, como capacidad, experiencia, lo que decía yo al principio. ¿Cómo entiende usted el arte? ¿Cómo entiende Javier Medina el arte? Sí, bueno, para mí el arte tiene muchas definiciones, pero es transmitir a través de algo tangible, como puede ser una pintura, una escultura, una partitura musical, transmitir algo al espectador, al observador, que le ayude a sublimar su alma, su espíritu, ¿no? A enriquecerse, de manera consciente o inconsciente. Sí, paralelamente a este resultado, esa obra artística contiene información específica, codificada, que se puede razonar, pues entonces ya estamos hablando de genialidades. Entonces, para mí el arte va por ahí. El arte con mayúsculas, porque arte hay mucho. Hoy en día hay mucho artista, hay demasiados artistas y resulta que a lo mejor no todos son tan interesantes como yo pienso que son.